¿Cómo están? Bien. ¿Están aquí? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues qué privilegio, ¿verdad? Estar sentados a los pies del Señor, adorándolo y escuchando su palabra. Es el mejor lugar donde podemos estar en este momento. Bien, pues gracias a Dios que ha dispuesto todas las circunstancias para que podamos estar aquí. Y voy a continuar con mi segundo mensaje hablando del orden de Dios. Recuerdan que nuestro tema general es sujeción que lleva a la libertad. Porque el que es esclavo del pecado no está libre. Por eso su palabra dice que su verdad nos hace libres. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Y nos está dando aquí un mensaje. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Aquí contemplamos un orden divino. Diga conmigo, un orden divino. Y estos principios, puse yo el punto número 1, Dios, la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Este es el orden de autoridad. Bien, ¿cuántos no estuvieron ayer? Bastantes, algunas sí. Y hablamos cómo Dios estableció el diseño de la familia. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vimos cómo Dios hizo al hombre a su imagen, o sea, conforme a su carácter, y lo hizo muchos años antes que hiciera la mujer. Cuando nosotros vemos ya ahí la mujer, ¿recuerdan cómo Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán? No se sabe cuántos años pasaron de cuando Dios hizo a Adán, pero dice que vio que el hombre estaba solo. Y por eso Dios hizo la mujer por causa del varón. Vemos la creación de la mujer según Génesis 1:27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Ahorita tanto conflicto de lo que es una familia, ¿verdad? Todas las cosas que han salido tan difíciles conforme a las leyes según la sabiduría humana de los hombres, pero no bajo los principios de Dios. Así es que el hombre y la mujer somos creación de Dios. Según 1 Corintios capítulo 15, verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Uno es Adán y el otro es Cristo. Primero hombre Adán, gobierno de Dios. Dios hizo a Adán y le dio el gobierno. El hacer primero al varón nos habla de gobierno. ¿Para qué? Para que señorearan. Según Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señorear significa estar a cargo y mandar.
Él estaba a cargo de toda la creación, el que dirige. Aquí voy a usar una palabra, la palabra administrar. Esta palabra administrar, según la raíz latina, es kubernesis, pero de esta palabra se deriva otra palabra, kunernao, que significa dirigir, gobernar y pilotaje. Pilotaje porque da la idea como de un piloto que va dirigiendo el avión. Y esta definición habla de dirigir, alguien que gobierna. Y dice la definición latina, figurativamente, dirección en la iglesia, administrar. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1, nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Al llevar la dirección y el gobierno de la iglesia, le toca administrar los misterios de Dios o los secretos de Dios. El pastor, que es llamado para ministrar en una congregación, es un administrador. Es un mayordomo. Él le va a dar cuentas a Dios de cómo está administrando los misterios de Dios. Y yo animo a las mujeres a estudiar la palabra, porque si estudiamos la palabra de Dios vamos a saber si nuestros pastores nos están guiando bien. Mi esposo, cuando predica, siempre dice: no me crea a mí. Y esto provoca que la gente escudriñe, que la gente estudie, para saber cómo los de Berea, que todas aquellas cosas que nos está diciendo el pastor están aquí en la palabra de Dios. ¿Cierto? Ellos son los responsables de administrar los misterios de Dios. Por eso, lógicamente, que ellos tienen que estar metidos en el estudio de la palabra de Dios, para guiar a la gente en los caminos de Dios. Así es que, cuando una mujer está estudiando, no es tan fácil ser movida. No es tan fácil que un lobo venga. ¿Y cómo conoces al lobo? ¿Sabes cómo conoces al lobo? Por el hocico. El lobo de pronto entra a las iglesias y está viendo sobre todo a las ovejas débiles, a las ovejas enfermas. ¿Para qué? Esas son las presas más fáciles de llevarse. ¿Sabe para qué? Para devorarlas y destruirlas. Por eso la oveja siempre debe estar pegada al pastor, ¿cierto? Nuestro pastor espiritual es Cristo Jesús. Dice: las ovejas oyen mi voz, en Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero también Dios dejó un pastor terrenal, donde las ovejas a veces están siguiendo a la comadre fulana, a la comadre sultana, y las ovejas, como son miopes, a veces no ven. Y tienen que estar apegadas al corazón de Dios, tienen que estar apegadas a la palabra de Dios. Y la responsabilidad del pastor es guiar a las ovejas por el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sus enseñanzas es lo que Él nos dejó, sus enseñanzas. Porque quiero decir una cosa: en la iglesia, a través de los tiempos y de muchos moveres, han entrado muchas cosas.
Entre ellas, en algunos casos, la metafísica. En otros casos, la psicología. Quiero decirle que Dios no necesita la psicología para guiar a su iglesia y para enseñar a su iglesia. No necesita el humanismo, donde todo está centrado en el hombre. O sea, ese tipo de mensajes que están levantando constantemente la autoestima del ser humano. No. Dios a veces con su palabra nos hace sentir mal, pero el centro es Cristo. No somos nosotros. El evangelio está centrado en Cristo, no está centrado en el hombre. No está centrado en que nos sintamos bien. A veces nos sentimos mal, pero crecemos. A veces nos sentimos mal, pero maduramos. Porque su palabra es como espada, a veces corta y luego sana. ¿Verdad? Entonces, el evangelio tiene que estar centrado en Jesucristo. Diga conmigo, en Jesucristo. De Jesucristo parten todas las doctrinas. Sanidad, santidad, bautismo en agua. Y ahí nos podemos ir. De Cristo parten todas las doctrinas. Pero si tú encuentras algo que estás siguiendo y no es la doctrina de Cristo, Cristo no la avala, porque nunca lo dijo. ¿Me explico? Nunca lo dijo. Así es que el pastor, al llevar la dirección y el gobierno de la iglesia, le toca administrar los misterios de Dios y los secretos de Dios. Por eso debe ser un estudioso de la palabra de Dios. Y si estudia, entonces las ovejas van a ser bien alimentadas. Y si las ovejas son bien alimentadas, entonces las ovejas van a aprender a escuchar siempre la voz del pastor Jesucristo para no ser engañadas. Diga conmigo, engañadas. ¿Recuerdan todo lo que vimos y estudiamos ayer? Cómo la mujer se dejó engañar. Y el enemigo engaña con argumentos. Con que Dios dijo que no vas a comer, para sacarle la verdad a Eva de lo que Dios dijo. Y una vez que supo la verdad, entonces supo tomar lo que Dios dijo para mentirle a Eva, y Eva le creyó. Esta palabra administrar, oikonomos, que es otro de los versículos que tomamos desde el verso 2 de 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Y esta definición significa distribuidor de la casa, administrador, supervisor, empleado en esa capacidad y por extensión, agente fiscal, tesorero, figurativamente predicador del evangelio, mayordomo. Así es que el que administra es un mayordomo, no es dueño, tiene que dar cuentas a Dios. Y algunos a veces critican las decisiones de los pastores, cuando ellos son los que van a dar cuentas a Dios. Si ellos se equivocan, ellos van a dar cuentas a Dios. Si ellos aciertan, ellos van a ser premiados por Dios. ¿Cierto? Supervisor del evangelio y agente fiscal. Al ser administrador de los misterios de Dios, entonces él supervisa qué está pasando en todos los departamentos de la iglesia. En el grupo de mujeres, en la iglesia infantil, en todas las áreas. Él es un administrador donde tiene que estar fijándose qué están enseñando. ¿Qué están enseñando los maestros? ¿Qué están enseñando las mujeres? ¿Qué están haciendo en este ministerio? El pastor debe de administrar, supervisar. Y si ve que algo no está bien, entonces fiscaliza. Fíjese lo que dice esa palabra, fiscal, agente fiscal. Un fiscal fiscaliza cuando nota que algo no está bien. Y dice, no, mira, esto que estás haciendo no es correcto.
¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo, dirigir, supervisar, fiscalizar si algo no está bien. Ese es su trabajo. Lo que pasa es que a veces nosotros ignoramos cuál es el ministerio del pastor. Y la Biblia dice que el pastor enseña, instruye, redarguye, corrige. Ese es el ministerio del pastor. Y si una oveja miope viene y le dice, ¿usted por qué me dice? Es que está ignorando quién es el pastor y cuál es su función. Pero yo creo que Dios me envió para decirles a ustedes esto. Y el pastor principal al que se le ha dado el pilotaje, la dirección de la iglesia, su misión principal, como dijimos, administrar los misterios de Dios, trazando bien la palabra, estudiando la palabra, exponiendo bien la palabra con equilibrio, pero también ha sido llamado a ser supervisor de la obra. Que todo lo que hagamos esté fundamentado en los principios de Dios. Un administrador está plenamente a cargo de la casa. Esta es la casa de Dios. Y es responsable ante el propietario, quien es el único autorizado para tomar la decisión final. Cuando un pastor principal tiene a cargo otros pastores al lado, estos, juntamente con el pastor, supervisan la obra y llegan a acuerdos, pero el que toma la última decisión es el pastor principal. Y lógicamente que a veces hay desacuerdos, pero en esos desacuerdos la sabiduría de Dios reposará para saber cómo mediar con inteligencia todos los asuntos. Si alguno está consciente de cuál es su lugar, se debe de mantener al margen. Porque cuando alguien no sabe cuál es su lugar, puede traspasar. ¿Verdad? La autoridad. Vamos a ver si alguno de nosotros tenemos problemas de identidad. ¿Alguno no sabe quién es? Porque algunos golpean y dicen, no saben quién soy. Y otros dicen, ¿alguien sabe quién es? La mujer que fue formada después por causa del varón debe, 1, tener señal de autoridad sobre su cabeza, recibiendo instrucción de parte del varón. ¿Se fijan, mujeres en la casa? Como yo les decía, el hombre como cabeza constantemente va a estar dirigiendo. Constantemente va a decir, mi amor, por favor, no aplastes la pasta de en medio. Es su labor. Y cuando nosotros hemos entendido que él es varón y él es cabeza, esa es su función. Aún en las cosas que parecen más insignificantes, ellos están dando instrucciones. Y la mujer tiene que ser sabia, la mujer tiene que ser humilde, la mujer debe de reconocer la autoridad del varón y entender su postura. ¿Sí? No, mira, no la aplastes del medio, aplástala desde abajo para que todo vaya saliendo y no se desperdicie nada. Diga conmigo, administrador. Y entonces una mujer sabia dice, ay, gracias mi amor por decirme, voy a tener más cuidado. Pero una mujer que no reconoce la autoridad empieza a crear problemas desde las cosas más insignificantes. ¿Tú qué? El otro día también la dejaste toda aplastada. En lugar de callar y decir, sí mi amor, ¿cómo no? Voy a tener más cuidado. Y luego de pronto volteamos
y observamos cómo él comete errores. Pero nuestra parte es estar cuchillito de palo. Nuestra parte es estar acentuando sus errores. No, porque quiero decirte una cosa. Los errores, hay errores y hay pecados. Pero hay simplemente errores. Los esposos cometen errores, los pastores cometen errores, pero cometer errores no son pecado. Entonces son cosas tan sencillas en las cuales nosotros mostramos señal de autoridad sobre nuestra cabeza. Muchas veces oramos y decimos: Señor, yo quiero mi hogar como un pedacito del cielo, pero discutimos por cualquier cosa. Y queremos que nuestro hogar sea un pedacito del cielo. Y estamos discutiendo por si me comió el pan o se tomó mi vaso, porque le gusta tomar. A mi esposo le gusta mucho tomar y comer de lo que yo tengo en mi plato. Y al principio como que no, a mí no me gustaba mucho. Decía: ¿por qué él no come lo suyo y yo lo mío? Entonces entendí este principio. ¿Sí? Y luego de pronto dice: ¿quieres algo de tomar? No. Y yo sé que se va a tomar parte del mío. Pero yo digo: está bien, ¿cuál es el problema? Que se tome parte del mío y que se coma un gustito de mi plato. ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema? Armamos líos por cualquier cosa. Porque si hace, porque si no hace, porque si lo juntó o no lo juntó. Que si me vio y no me vio. Son cosas secundarias, diga conmigo, cosas secundarias. Razones porque así Dios lo estableció. ¿Recuerdan? Estudiamos Génesis capítulo 3, verso 1, donde vimos que la serpiente habló con Eva y la engañó. Usó un juego de palabras para engañarla. Ella ignora la voz de Dios. Déjenme retomar porque estaba dando un repaso. Retomo el verso 9, donde Dios, después de que la mujer fue engañada y comió y dio a su marido, entonces viene Dios y pide cuentas. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre, Génesis 3:9, y le dijo: ¿dónde estás tú? Aquí la pregunta es: ¿a quién le pidió cuentas Dios del pecado? A Adán. No fue con Eva. Dios les había dado mandato a los dos, pero le pidió cuentas al varón. El orden de Dios para la mujer casada, Colosenses 3:18. Y fíjese lo que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La mujer recibe un mandato en su matrimonio. Casadas, estad sujetas. ¿Qué significa esta palabra? Estad sujetas. Esta palabra sujetas, del griego hupotazo, significa estar bajo, sometido, sumiso, estar en obediencia. Recuerden, ¿quién fue engañado? Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Él voluntariamente quiso comer.
Es un mandamiento que Dios le da a la mujer. Estar sujetas. Ahora, ¿a quién le da el mandamiento? A la mujer. No le dice al varón, varón, sujeta a la mujer. ¿Verdad que no? No, sino que le dice a la mujer, es un mandamiento, estar sujetas. ¿Qué beneficios obtengo yo para obedecer a Dios y al esposo? Ministrando en el don de Dios. ¿Qué beneficios? Porque muchas mujeres quieren servir a Dios, pero su primer ministerio es su casa. Ahí es donde Dios quiere que nosotros manifestemos el diseño de Dios para la familia. Y desde la casa, Dios establece un orden, donde cualquier mujer que de pronto quiere ministrar, entonces debe ir con el esposo y decir, yo quisiera saber si tú me puedes respaldar, porque quiero servir en este ministerio. Y ponerse bajo autoridad, que el esposo entienda lo que tú quieres hacer y el respaldo que necesitas de su parte para que puedas funcionar. Y si todo está en orden, el esposo dice, sí, mi amor, cómo no, vamos a planear, vamos a organizarnos, a ver, dime de qué se trata este ministerio, yo te respaldo, yo te apoyo. Pero si la situación está diferente y hay conflictos, entonces el esposo dice, pero ¿cómo tú vas a querer ministrar si no me obedeces? Porque hay mujeres que dicen, no, yo tengo el celo de Dios y yo ando predicando y andan ganando a todo mundo, pero la casa está tirada. Los niños están descuidados. No hay comida. Hay un vil desorden. Y el primer ministerio de una mujer es su casa. Cuidadosa de su casa y de sus hijos. Ese es el primer ministerio. Hay mujeres que tienen un llamado para servir, pero necesitan establecer un orden en su casa para que puedan servir. Porque su hogar es la plataforma para un ministerio fuerte en la iglesia. Porque ¿cómo nosotros vamos a enseñar una palabra que no vivimos? Tenemos que reflejar la imagen de Dios, el diseño de Dios. Si una mujer ministra, es porque tiene señal de autoridad sobre su cabeza, es porque respeta a su varón, es porque lo toma en cuenta, es porque primeramente ha pagado un precio de ser cuidadosa de su casa, de sus hijos, es porque todo lo tiene cubierto. Eso de que las mujeres tenemos 7 carriles en el cerebro sí es cierto, pero lo necesitamos. Necesitamos organizar, administrar, planear. Necesitamos organizar nuestros menús, ¿verdad? Es por eso la razón de ese manual surgió. Es la experiencia de 30 y tantos años recorriendo este camino, que está plasmado ahí y no está plasmado para que alguien pueda tener algo y leerlo. No. Está planeado. Si yo cocino en una mañana 3 horas, yo me ahorro 6 horas, porque adelanto 3 comidas. Y esas 6 horas me dicen, ¿y cómo le haces? Y enseñas y aconsejas. Y enseñas aquí y enseñas en el otro ministerio y haces tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido un orden. Un orden. Dios es un Dios de orden. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Hay un orden. No tenemos que tener tacha delante del varón de decir, algo no está funcionando en casa, hoy no hubo comida, la casa quedó tirada,
la ropa no está limpia en su lugar, no está ordenado, no estás enseñando a los niños, no los estás protegiendo cuando yo no estoy. No. Todo tiene que estar en orden. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Así es que, si estamos en el orden de Dios, entonces podemos ministrar en el don que Dios nos da. Ahora di conmigo, mi don me puede abrir la puerta, mi carácter me lo cierra. Hay un orden. Aquí surge una pregunta. ¿La mujer puede predicar o enseñar? ¿O ejercer un don espiritual? Vamos a ver Hechos 2:16. Hechos 2:16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Se fija? Dios no hace diferencia entre hombre y mujer. Cuando la mujer pecó, Dios no maldijo a Eva ni maldijo a Adán, pero vinieron consecuencias por causa del pecado. ¿Cierto? Dios establece un orden, pero no inhabilita a la mujer para servir y enseñar, porque aquí dice que su espíritu vendría sobre toda carne, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y profetizarán. Ejercen un don. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Una mujer puede profetizar? Sí. ¿Una mujer puede ejercer un don? Sí. Lo mismo está profetizado en Joel 2:28. Que vuestros hijos y vuestras hijas, hombres y mujeres, se derramaría el Espíritu Santo y profetizarán. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 11, verso 4? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es, dice, que si se hubiese rapado. Aquí en este verso nos está diciendo que la mujer sí puede profetizar o ejercer un don espiritual, porque dice, porque toda mujer que ora o profetiza. Dice que las cartas de San Pablo, lo dice Pedro, eran difíciles de entender. Yo me voy a meter a las costumbres griegas para explicar este pasaje y nosotros poder encontrar, diga conmigo, un equilibrio. ¿Bajo qué condiciones la mujer puede ejercer un don espiritual? Teniendo la cabeza cubierta. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. En los primeros versos de este capítulo dice que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Recuerdan que leímos? Capítulo 11, verso 3. O sea, cuando una mujer reconoce a su esposo como la cabeza del hogar y le respeta, ella puede ser guiada y supervisada y aprobada por el varón para que ella pueda ejercer su don. Pero si esa mujer le grita al esposo y es irrespetuosa, lo más seguro que en la iglesia le va a gritar al pastor. Y si la mujer afrenta la cabeza en una iglesia del pastor, no puede ministrar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hasta que se ponga bajo autoridad.
mujer ministrar en la iglesia si en su casa no está en sumisión? La respuesta sería no. Si una mujer en su casa no sabe recibir instrucción de parte del esposo, ¿tiene autoridad para ministrar en la iglesia? No, porque si no sabe recibir instrucción de parte de su esposo en la iglesia, va a crear conflictos, porque no tiene señal de autoridad sobre su cabeza, porque es contradictoria, no va a saber recibir instrucciones. Y la Biblia dice que los que sirven deben de ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe. Tenemos el ejemplo de María, la hermana de Moisés y de Aarón. Se trata del matrimonio de Moisés con una mujer no israelita, la cual lleva a María y a Aarón a desafiar su autoridad como enviado de Jehová. María es la que encabeza la rebelión, siendo contaminada por otros. Números 12:1. Siempre que el Señor pone el nombre de la persona en primer lugar, está hablando de que esa persona es la responsable de ese acto de rebelión. María y Aarón hablaron en contra. Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Estaba diciendo María y Aarón. ¿Y qué dice ahí? Léalo. ¿Qué dice enseguida? Y lo oyó Jehová. Cuando una persona murmura en contra de la cabeza, lo oye Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que no lo oye. Sí lo oye. Lo oye Dios. Aarón y María quisieron juzgar a Moisés y se rebelaron contra su autoridad, y dice el pasaje: y lo oyó Jehová. Pensamos que Dios está sordo cuando se levanta una rebelión o una murmuración contra quien Él levanta. Números 12:3. Y aquel varón Moisés, ¿cómo era? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Quizás alguna mujer diga: no, pero tú no conoces a mi pastor, no es tan manso. Pero Dios le dice a la mujer: cállese. A usted no le toca juzgar. Él es el que tiene la responsabilidad para dar cuentas a Dios. Y luego el verso 4 dice: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres: Dios, Aarón, María y Aarón. Dios va a pedir cuentas contra quien se rebela contra Dios y contra sus siervos. 12:5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, o hablaré con él. ¿No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Temor, reverencia, esta palabra temor significa reverencia moral, respeto, reconocimiento. ¿Por qué no tuvieron respeto? Números 12:9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios se enojó. Miren, nada más quiero aclarar una situación. Yo estoy hablando por boca de Dios,
Es la primera vez que yo vengo aquí a San José. El pastor me dio libertad de escoger el tema y me puse en oración. Y el Señor me dijo, va a ser este tema, sujeción que lleva a la libertad. Y les digo esto porque a veces cuando Dios quiere hablar, Él sí conoce a su pueblo. Yo quiero decirles que no tiene nada que ver con que alguien me dijo a mí algo específicamente. Les digo para no que el enemigo no tienda lazo y por una idea, un pensamiento que el enemigo traiga en la mente de alguien, la palabra de Dios no actúe en su corazón porque piensen que esto sea una manipulación. Yo les quiero decir una cosa. Esto Dios me lo dio en lo secreto. Y yo quiero decirles que aquí estoy solamente como un instrumento de parte del Señor para hablar lo que Él diga. Y si después de aquí ustedes no me quieren, no es mi problema. ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de María? Porque el pecado de rebelión trae consecuencias. Fíjense que en estos tiempos se ha ido al extremo donde algunos malos ministros maltratan a las ovejas. Algunos que se dicen que son pastores y que verdaderamente no lo son. Y hay pastores que maldicen a las ovejas. Y se ha ido a un extremo de decir, no toques al ungido de Dios cuando ellos están haciendo cosas y de aquí se levanta algo de que yo también soy ungido de Dios. Sí, todos somos ungidos porque tenemos el Espíritu Santo. Pero la responsabilidad y la investidura que tiene una persona que es llamada para administrar una congregación, por lo que representa, trae una repercusión. El daño a la obra. Y la obra eres tú, soy yo, es mi hermano que está sentado. Esa es la obra de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de María? Le cayó lepra. Números 12:11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón tuvo convicción e intercede ante Moisés por ella, porque María ni siquiera tiene la oportunidad de decir nada, porque le cayó la lepra. Números 12:12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios, que la sanes ahora. Mire la mansedumbre de Moisés. Se compadece y pide por María, aún a pesar de lo que ella hizo. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios la trató 7 días fuera del campamento para que ella fuera tratada por Dios en su corazón y entendiera que hay un orden que Dios estableció y que no se puede confrontar la cabeza. Irrespetuosamente. Una mujer puede venir con mucho respeto con el pastor y decir, pastor, ¿puedo hablar con usted? Oiga, pastor, mire, yo veo esto, esta situación así. Lo debe de hacer con reverencia, con respeto. Y tiene que tener argumentos bíblicos, inteligentes, para hablar. Pero nunca, ¿usted qué?
Aguas. No. Eso es lo que no se le permite a la mujer, dominar al varón. Porque cuando viene la maldición y dice la Biblia que el hombre se enseñoreará de la mujer, habla que cuando la mujer se levanta para tomar el lugar del varón en la casa, en la iglesia, el hombre tiene la autoridad si esa persona aún se arrepiente, aplicar una disciplina. ¿Y saben por qué a veces sufrimos en las congregaciones? Yo te voy a decir, no sé, yo soy esposa de pastor y tenemos 30 y tantos años en la congregación. Sé lo que te estoy diciendo, he vivido de todo. Pero ha sido muy triste ver que algunos están debilitados y otros muertos. No te lo digo por infundirte miedo. Te lo digo porque la investidura que Dios nos dio, Dios se encarga de protegernos. Y ha sido difícil y de veras Dios nos trata porque Dios como pastores quiere formar nuestro carácter. A veces permite la murmuración, a veces la humillación, a veces la persecución, ataques de los de adentro, ataques de los de afuera. Pero Dios nos examina también a nosotros como ministros para saber cómo respondemos, para saber si vamos a hacer lo correcto, para saber si vamos a saber dirigir, cómo vamos a tratar un asunto en una situación que se levante. Números 12:15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, porque María era parte del cuerpo. Y la disciplina no trae como el resultado destruir a la persona. La disciplina debe traer como resultado fruto, que la persona se ubique, que la persona aprenda orden, que la persona aprenda respeto. Verso 16, después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Param. Es necesario el trato en una mujer que se rebela contra Dios y el liderazgo. Es necesario aplicar disciplina para que venga temor de Dios, respeto a Dios y al liderazgo. ¿Cómo se trataba en el Nuevo Testamento? Hebreos 12:5. Y dice así: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cuántos somos hijos? ¿Aquí cuántos somos hijos? Somos hijos de Dios. Y dice, no te olvides de la exhortación que como a hijos se os dirige. No menosprecies la disciplina del Señor. Ahora, ¿de quién fue la idea de la disciplina? ¿Qué dice ese versículo? ¿De quién es la disciplina? Del Señor. ¿De quién vienen estos principios de orden? De Dios. Imagínense Moisés batallando con 3 millones de gente. ¿Cuántas cosas vivió? Tremendas. Y dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, verso 6, al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Dios ama a sus hijos. Y azota a todo el que recibe por hijo. A veces Dios nos da nuestros azotes.
Verso 7. Viene una palabra clave. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Mire, esta palabra es clave. Si soportas la disciplina. Si una persona se rebela y el ministro aplica disciplina, esto está respaldado por Dios. La disciplina no es algo que vino de la mente del pastor o del encargado de ese ministerio. No, la disciplina viene de parte de Dios. Y esta palabra soporta es muy clave. Dice, si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Esta palabra soportar, del griego hupomeno, significa quedarse bajo, permanecer, quedarse, resistir, soportar la prueba, tener entereza, perseverar. ¿Cuál es el plan de Dios cuando alguien es disciplinado? Que soporte. Y entonces es tratado y dice esa persona, yo quiero pedir perdón si me equivoqué. Es una persona que está en un área de servicio, es un ejemplo. Ok, sí voy a recibir su no, es que sí estoy arrepentido y ok, pero usted va a estar sentado sin ministrar una semana. ¿Cuántos días duró María? ¿Sí? Entonces, usted va a estar ministrado una semana y depende de su actitud ser restaurado. Pero quiero pedirle algunas cosas. Uno, cuando una persona es disciplinada, tiene que ser discreta o discreto. Entonces, ¿qué se te pide en este periodo de disciplina para que tú vuelvas a ser restaurado? Uno, vas a seguir viniendo al ministerio. Dos, si hay alguna persona que se acerca contigo y te pregunta, oye, ¿estás disciplinada? ¿Tú qué debes de decir? Sí, estoy disciplinada. Porque a la carne no le gusta, ¿verdad que no? ¡Ay, no! Que nadie sepa que... No, que tu carne se achicharre. Que la carne sepa que está siendo tratada. Y si hay una persona con un ministerio desarrollado de la comunicación, que quiere saber todo, qué pasó, por qué la disciplina, entonces viene y le dice, oye, pero cuéntame. No me es permitido decirte nada absolutamente. Si quieres saber algo, pregúntale al ministro. Yo no tengo autorización de decirte nada. Estoy siendo tratado por Dios, estoy en un tiempo de disciplina, acepto la disciplina, respeto a mis pastores, estoy arrepentido de lo que yo hice y ya. Y espero que Dios tenga misericordia de mí y me restaure. Entonces la persona en ese tiempo cumple tareas y se le dejan versículos bíblicos y planas para que recuerde respecto del pecado que cometió, y después se le deja tareas con sus propias palabras para saber qué Dios está haciendo en su corazón. Ahí es donde se muestran las convicciones. Y una vez que pasa el tiempo y la persona está respetuosa y ha sido discreta y está ahí esperando. Entonces el Espíritu Santo le da convicción a los pastores o a los encargados de esa área, y Dios le da testimonio. ¿Sabes qué? Esa persona de veras ha pasado la prueba, ha aprendido, y ¿qué era lo que Dios quería? Que aprendiera que hay un orden. Porque hay algunos que quieren servir, pero quieren servir como les da la gana. Sí, estoy sirviendo, pero yo llego media hora después. Como dijo el sapo, ¿ya para qué? Luego les cuento esa anécdota. ¿Sí? No, hay funciones y hay reglas.
Reglas es parte de instrucción, es parte de disciplina. Ajá. Imagínense, si el que va a dirigir la alabanza llega media hora después, como dijo el sapo, ¿ya para qué? ¿No es cierto? Y entonces hay personas así que se creen muy dignas y que hacen todo lo que quieren, pero sin consultar, sin trabajar bajo autoridad, bajo las funciones y bajo las instrucciones que se les tiene que dar. Entonces hay quienes quieren servir como quieren, como yo digo, como yo siento, como yo pienso. Sí, eso te lo dijo el diablo. Ajá, porque no es como nosotros pensamos, sino que cada ministerio está establecido con principios bíblicos. Todo está avalado por principios bíblicos. Todo debe de tener un soporte bíblico. El por qué hago esto, el por qué hago aquello, tiene que tener una base bíblica. Y si no la tiene, no es de Dios. Así de fácil. No es de Dios. Y Dios no lo va a respaldar. Y tarde o temprano eso va a caer, porque si el hombre lo puso, el hombre lo quita. Ajá. Verso 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si una persona se rebela y no se le aplica disciplina, es bastardo. O sea, es como si el pastor dijera: ¿sabes qué? Tú a mí no me importas. ¿Quieres hacer lo que quieras? Pues ándale. Y eso no es de Dios. De Dios es aplicar la disciplina. Pero hay pastores que no quieren confrontar, no les gusta la confrontación. Nosotros somos instrumentos de parte de Dios. No es si sentimos, no es si me gusta, no es si es parte de mi carácter. Es obediencia a la palabra de Dios, tanto de un lado como de otro lado. Hay que aplicar la disciplina. Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si buscara el favor de los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Porque si un ministro quiere tratar de quedar bien con todos, no es siervo de Cristo. No podemos quedar bien con todos. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y muchos dicen: es que en esa iglesia, como a todo mundo disciplinan, todos se van amargados. Se van amargados por rebeldes, porque no aceptaron la disciplina de parte de Dios, o les falta instrucción respecto de esto que yo les estoy diciendo. Pero, ¿qué sucede en el caso de alguno que otro pecado, como fornicación, adulterio? Y voy a hablar lo que es la disciplina y voy a hablar lo que es la excomunión. 1 Corintios 5:1. ¿Lo tiene? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Incesto. Se estaban cometiendo este tipo de pecados y nadie hacía nada. Estaban envanecidos. Y dice el verso 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado, subraya esa palabra, fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí, esta persona que había cometido este incesto dice: ustedes están envanecidos porque permiten que pasen ese tipo de cosas,
porque saben que fulanito está en el ministerio y está en pecado y está en fornicación o en adulterio y lo permiten. No. Por eso la responsabilidad es muy grande para los pastores, que tienen que estar pastoreando, tienen que estar cuidando la vida de la gente, sobre todo la vida también de la gente que sirve. Porque la gente que viene a la iglesia se le predica y es responsable por lo que oye y Dios le va a pedir cuentas. Pero la gente que sirve es gente que tiene que estar siendo supervisada y que tiene que avalar todo con su vida. Que esté en rectitud, en santidad, llena del Espíritu Santo, con un espíritu correcto, en obediencia. ¿Pero qué sucede? No aplica disciplina, entonces San Pablo como apóstol manda su orden judicial hablando del don de discernir. Cuando se juzga para discernir entre el bien y el mal, cuando se hace un veredicto conforme a los principios de la palabra de Dios. Y entonces se dice, se anda pavoneando y no se arrepiente, como si nada. Entonces, el que no se arrepiente, excomúlguenlo. ¿Saben lo que es eso? La excomunión es sacarlo fuera de la iglesia. No puede seguir viniendo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Una manzanita podrida va a podrir a todas las demás. Si es por rebelión, disciplina. Si es por pecado, porque la rebelión también es pecado. Son diferentes tipos de pecado, pero es diferente cuando la gente peca y se arrepiente, a cuando la persona peca y no se arrepiente. Entonces, cuando la persona no se arrepiente, es cuando se aplica la excomunión. Y se dice, por cuanto tú no te arrepientes, y esto es lo que dice la palabra de Dios, entonces tú no puedes estar en comunión con la iglesia. Sí, porque hay algunos que son tan inocentes, hablando de que no conocen los principios de Dios, y que vamos a ver qué hacen. Ahorita le voy a dar lectura. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de ¿qué? De malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Subráyele, no os juntéis. Pero estamos hablando en el contexto de este fornicario. ¿Estamos entendiendo? Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aunque comáis. Instrucciones respecto de cuando una persona peca y se les comulga. Los demás no tienen permiso de ir y visitar al hermano y tener comunión con él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ni comas con él. ¿Por qué? Un poco de levadura leuda toda la masa. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Pero hay algunos que son más buenos que Dios. Quieren ser misericordiosos sin añadir la otra parte de la justicia de Dios, que se llama santidad. Misericordia sin santidad no es justicia. Y cuando Dios dice excomúlguenlo, es para dejarlo desprotegido, precisamente para que Satanás lo zumbe y esa persona verdaderamente se humille, que su carne sea humillada, que toque fondo, que voltee a ver a Dios y que diga, es verdad,
verdad, estoy mal, Dios no quiere eso, esto es pecado. Porque vemos en la segunda carta a los Corintios, ese hombre que fue excomulgado, después se arrepintió, pasó tiempo, fue tratado y se arrepintió, y San Pablo les escribe y les dijo: recíbanlo, se está consumiendo de demasiada tristeza, ya entendió. Porque ese es el fin de la disciplina, la restauración. Y si esa persona que pecó y fue excomunicado, luego se arrepiente y luego regresa y pide perdón a Dios y pide perdón, recíbanlo. Porque no es el fin. Todo fin de disciplina es la restauración. Y cuando se aplica disciplina, como dice, hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Con un espíritu de mansedumbre. Porque el fin es que sea restaurado. Muchas veces cuando se disciplina a una persona, se tiene un concepto de que se disciplinó, la persona va a venir, va a tomar su clase como si nada, y todo el mundo así. No, hola, ¿cómo estás? Ánimo, el Señor te va a pasar a otro nivel. ¿No es cierto? Entonces hay conceptos que no están bien equilibrados, no están bien balanceados, por eso estoy aquí para decirles. ¿Sí? Respecto de esto, y la iglesia se conserva sana, la iglesia se conserva pura. Y sabes que una parte de la iglesia fuerte que Dios quiere levantar es la mujer. En cada mujer está representada una familia. Si una mujer encuentra su lugar en el orden de Dios y sabe funcionar bajo autoridad, es una mujer que va a desarrollar con un potencial tremendo para Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Y mi Señor, sabemos que tu palabra no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que fue enviado. Y mi Dios, si alguna de nosotras nos hemos encontrado faltas y sabemos, Señor, que tenemos engaño en nuestra mente, en nuestro corazón, y que por esa razón nuestro corazón se ha revelado, pedimos perdón, Dios. Perdónanos, Señor. Hay muchas cosas que las hacemos por ignorancia. Oh, mi Dios. Esperamos en ti, en tu amor, esperamos en ti, en tu misericordia. Sí, mi Señor. Perdona nuestros pecados. Si nos hemos levantado, si hemos atentado, perdónanos, Señor. Y que nos ajustemos, que nos alineemos a ti. Oh, mi Dios, si las que somos casadas hemos atentado contra nuestra cabeza, si lo hemos ridiculizado, si somos competitivas, si los hemos menospreciado, perdónanos, Señor. Oh, mi Señor, si hemos menospreciado a nuestro pastorado y lo hemos juzgado, así de la manera como María y Aarón juzgaron a Moisés, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Restaura, Señor, nuestra alma. Y mi Señor, que tu verdad nos haga libres. Que tus argumentos, tus pensamientos sean más altos que nuestros pensamientos. Y que tus caminos sean más perfectos que nuestros caminos. Señor, queremos caminar en tu camino. Queremos caminar bajo tus principios.
No lo que yo siento, no lo que yo pienso, no lo que otros me han dicho, sino lo que tú dices, Dios. Sí, Señor. Sí, mi Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra que nos enseña. Muchas gracias por tu palabra que nos corrige, que nos instruye, que nos endereza. Muchas gracias, Señor. Completa la obra que tú has comenzado en cada una de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.